Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Rock Sin Banderas, un programa que se transmite desde Toronto, Ontario, para el resto del mundo. Bueno, les comentamos que el día de hoy tenemos una banda extremadamente, bueno, importante para muchos rockeros, muchachos. Les comentamos que el día de hoy estamos con Demente Común, una banda que hizo historia en los noventas. Y bueno, les comentamos que vamos a poner nuestra carpeta roja virtual. Le damos la bienvenida a Oliver y Daniel, que ya ingresa también. Ya los muchachos están, como dicen, listos y recargados el día de hoy. Y bueno, tenemos ahí a Daniel. Y les comentamos también que nuestro coanimador, el profesor del rock, también ya está con nosotros. Ya en poquitos minutos el profe del rock nos va a dar su comentario. Mi querido profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, yo contento y feliz, estamos con una de las legendarias agrupaciones de buen rock peruano, ya las bandas de rock clásica del Perú, ya creo que por aquí han desfilado como más de 20. Bueno, ya contando también esta banda de Mente Común, una de las agrupaciones legendarias del rock nacional de esa rock nacional noventero, ochentero, que ha tenido un surgimiento bastante bueno. Oliver y Daniel, ¿verdad? Ya. Sí, sí. Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, de parte de mí, de parte de Fernando Corro, desde Lima, Perú, que gusto en saludarlos. Saludando primero a Oliver. Tu saludo, Oliver, al programa. ¿Cómo te encuentras, Oliver? A ver. muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en Rock Sin Banderas. Así que nada, ahí seguro pasaremos un buen rato hablando de música. Perfecto. Y claro, nadie lo duda de eso. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. A ver. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estando aquí esta noche calurosa. Sí, demasiado calor. Por supuesto que sí. Bueno, comentamos a ver ya, las preguntas. Bueno, yo comenzaré las preguntas. Oliver, cuéntanos cómo entras a la banda, cómo entras a la agrupación. A ver, cuéntanos, Oliver. Bueno, esto de legendaria suena mucho tiempo, pero sí, pues comenzamos en el 94. Jeremy, Dan y yo somos hermanos y primos, entonces, digamos, Jeremy toca batería desde pequeño, desde los 5 o 6 años creo que empezó a agarrar la batería. Y Dani y Jeremy se comenzaron a juntar ya cuando estaban, no sé, pues tendrían sus 14, 15 años, que ya iban a fiestas y regresando de las fiestas se metían a la sala de ensayo de Frágil a tocar. Yo tenía 3, 4 años menos que ellos, todavía no tocaba nada, pero igual entraba ahí a hacer bulla, a despertar a los vecinos. Y así como jugando, empezamos a sacar algunos covers. Yo agarré el bajo sin pensarlo, porque Dani y Jeremy ya tocaban guitarra y batería. Empezamos sacando covers de Nirvana, de Red Hot, de rock clásico, lo que se nos ocurriera, ¿no? Y ya, entonces empezamos la banda juntos, los tres, a fines del 94, que empezamos ya a subir a escenarios, ¿no? ¿Por qué de mente común? El nombre, siempre cada nombre de cada agrupación, o el logo, o el mismo nombre representa una banda, representa, siempre un significado tiene aparte del logo, la figura, el nombre. ¿Por qué ese nombre le pusieron a la banda? A ver, Oliver. Bueno, la idea era representar un poco la unión, porque desde un inicio, al ser familia, al pasar tanto tiempo juntos dentro de la sala de ensayo, sentíamos esta como sincronía de los tres, no solo sobre el escenario, sino también al momento de componer, al momento de ensayar, y también un poco de dementes por la locura de ser tan jóvenes subiendo al escenario y que no nos importe nada y terminar ahí tirados en el piso después de tocar y gritar y hacer muchas cosas que en verdad ni entendíamos mucho, ¿no? Pero lo disfrutábamos mucho desde el inicio, ¿no?
Perfecto, perfecto. Después, ahorita vas a seguir contándonos más de la historia de la banda. Vamos con Daniel. Hola, bueno, Daniel ya lo hemos saludado. Cuéntanos cómo entras a la banda, cómo fue tus ganas de entrar a la banda. Cuéntanos, Daniel. A ver. Bueno, ya hace 31 años más o menos, así que hay cosas que ya realmente ya doy por hecho y no recuerdo cómo fueron, pero creo que en algún momento Jeremy tenía una banda acá, ensayaba con una banda de amigos aquí, que era Flavio y Manuel. Y después de sus ensayos, teníamos nuestros ensayos con Oliver. En esa época, si bien Jeremy ya tocaba batería, Oliver y yo recién nos incorporábamos a la música de una manera más frecuente, ¿no? Antes probablemente de juego, de vacilón, pero ya comenzamos a meternos a la sala a tener repertorio, que eran como dos canciones, básicamente. Era Creep de Radiohead y otra canción más que no recuerdo más, que la tocábamos como 26 veces al día. Era divertido, ¿no? Entonces, básicamente, como cuenta Oliver, que nos juntábamos con Jeremy ya en plan, empezando la adolescencia, a salir a fiestas, ese tipo de cosas. Y cuando regresábamos de las fiestas, pues nos metíamos a la sala de ensayo a tocar, para descargar un poco, ¿no? De haber estado escuchando, digamos, salsa y música bailable toda la noche, y de pronto llegábamos y le metíamos todo el ruido del mundo a todos los instrumentos. Si la batería hubiese tenido un pedal de distorsión, probablemente se lo hubiésemos puesto. A ver, Daniel, otra pregunta personal. Qué instrumentos en general crees tú que pueden entrar a un buen rock así, fuerte? ¿Qué instrumentos musicales? La verdad es que cualquiera, ¿no? O sea, tú escuchas, no sé, a John Zorn y hay violines con metal o hay, no sé, yo creo que no existen los límites, ¿no? Me parece que justo la idea de limitar las cosas de alguna manera limita a las personas a crear también, ¿no? Porque, o sea, en un momento nosotros hemos empezado a hacer canciones hasta con nuestras voces, sin instrumentos. Entonces, nunca nos hemos sentido limitados a un instrumento en especial, ¿no? Si bien cada uno se dedicó a su propio instrumento, yo la guitarra, Oliver el bajo, Jeremy la batería, y entre los tres más o menos empezamos a cantar, pues siempre estuvo el piano, siempre estuvo la flauta, siempre estuvo algún instrumento raro por ahí dando vueltas que decidimos incorporar en la banda. O sea, hay canciones que tienen flautas, hay canciones que tienen timbales, hay canciones que tienen, ¿no? O sea, nunca hemos Recuerdo. dejado de explorar la musicalidad en todo su espectro, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, voy a dar el pase a Joseph para que continúe con las preguntas. Adelante, Joseph. Claro que sí, muchachos, de verdad es una emoción, estamos súper entusiasmados de tener a un grupo tan legendario. Muchachos, la pregunta del millón, ¿es un plus o como dicen en inglés, es un plus el ser hermanos y el tener una banda? ¿Ha habido algún momento en que de repente se han peleado en lo que es la parte musical? En los primeros años sí fue una ventaja, porque no solo somos familia, sino que hemos vivido juntos ahí en Breña como los primeros 10 años de la banda casi. Entonces, prácticamente parábamos en la sala de ensayo todos los días. O sea, un fin de semana, el primero que se levantaba se metía a la sala y el siguiente simplemente lo seguía y ahí estábamos 4, 6, 8 horas haciendo música o haciendo bromas o lo que sea. Pero nos permitió no solo componer mucho y no tener etapas digamos, muy prolíficas, sino que también agarrar sentirnos muy compactos, ¿no? Muy, muy unidos musicalmente desde el inicio. Algo que para otras bandas a veces demora un poco más, ¿no? Sentir que están así ajustados, el bajo, la batería, las voces, todo. Nosotros ensayábamos tanto y pasábamos tanto tiempo juntos que en verdad yo creo que desde un inicio ya se sentía la banda bien compacta, ¿no? ¿No? Como si tuviéramos una trayectoria mayor de la que teníamos al inicio, ¿no? Ahora,
Peleas, no, hemos tenido épocas en las que pasamos más tiempo juntos y otras épocas en las que cada uno más bien ha buscado em, a, ocupar otros espacios musicales o hasta en su vida, ¿no? Tomarse un respiro. Hemos tenido años en los que tocábamos muy seguido y otros en los que hemos tocado así como 4 o 5 veces en un año y ya, ¿no? Pero peleas, la verdad es que no recuerdo. ¿Ustedes se consideran de repente la versión en español de los Jonas Brothers? No sé si de verdad, porque los muchachos allá también son hermanos y hubo tiempos en casi la misma historia que ustedes, que Hay muchas pasaban bandas juntos. familiares, ¿eh? Eh, En la historia de la música hay un montón de bandas que son familiares. Yo la verdad es que alguna vez se me ocurrió, me hicieron una pregunta similar a un grupo de amigos. Y claro, lo más reconocible en ese momento era eso, ¿no? Pero luego No, y aparte Julián por lo ahí. digo por guapos también, ¿no? De todos son good looking, como le llaman, como dice usualmente el presidente Donald Trump, que dice que se siente feo entre tantos guapos. Yo me No lo imagino, sé, la verdad es que yo me creo que imagino eso ustedes, nunca ha influido en la música el hecho de vernos de alguna manera, ¿no? o no, sea, pero yo creo que yo ayuda hubiera, también, muchachos, haciendo rock, una persona con buena pinta, que agarrando la guitarra y haciendo esos movimientos, de repente ayuda con como dicen, con las muchachas, a un muchachito que de repente no tenga esas virtudes, como dicen, de aspecto. Muchos dicen que se enamoran por la música, pero en el caso de ustedes, las muchachas tenían para enamorarse de las dos formas por, eh, por la cara, la pinta, de repente el porte. Muchachos, yo me creo que No imagino lo que sé. ustedes deben haber vivido esa vida, como dicen, esa vida de rock and rolleros, de verdad, de mucha suerte. Cuéntenme también esas anécdotas. ¿Han tenido, aparte de todo eso? Yo la viví bastante bien, te digo, ¿eh? bueno, O yo sea, empecé a tocar cuando tuvimos nuestros primeros conciertos, yo tenía 12, así que hubiera sido un poco ilegal. No, 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 no recuerdo esa en etapa. algún momento en mi vida creo que, o sea, la música en general ha sido como una isla, ¿no? Dentro del mar de cosas que sucedían en mi vida en ese momento. Y creo que sí, pues no, me subí al carro de ser un chibolo adolescente, tenía una banda medianamente exitosa dentro de la escena y sí, pues no, aproveché absolutamente cualquier cosa que se caía entre las rejas ahí de las situaciones, ¿no? Pero nada, es una etapa que dura 2 segundos, ¿no? Y después tienes todo este universo musical que en realidad es lo que es hacer música, ¿no? Nadie aquí hace música para ser alguien realmente, ¿no? Hacemos música porque juntos creemos que la suma de todas estas partes es más divertido que solamente cada uno, ¿no? Muchachos, una anécdota en particular. El menor de los hermanos era el que se encargaba de repente de hacer el cableado, de repente cargar los instrumentos, no, o no había, o ustedes de repente tenían alguien encargado de hacer todo eso. O ¿Quién se sea, todos encargaba de hemos, recolectar los teléfonos de las muchachitas? ¿Quién era el que las conquistaba de repente con la guitarra? Entre hermanos, como dicen, crean caos, entre hermanos se ayudan, entre hermanos se echan porras. No, nunca nos comimos ese rollo de rock and roll, ¿eh? La verdad es que nunca tanto. O sea, como bandas en realidad siempre hemos estado más preocupados. Aparte que en la banda no solamente somos los tres que estamos ahí. O sea, somos familia, pero la manager es nuestra madre, o sea, nuestro padre siempre estaba en el concierto, las hermanas, los amigos del barrio, Wow. en realidad, de mente común en realidad es una comunidad, básicamente, ¿no? O sea, es una cosa bien peculiar, ¿no? Bastante particular. Entonces, cuando hemos estado en conciertos, generalmente nunca nos hemos sentado o hemos saltado del escenario a disfrutar ese momento del rock and roll. Quizás
en algún momento, ¿no? Ja, 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 che, las trago fotos con alguna gente y se acabó, porque siempre estábamos entre nosotros, terminamos el concierto y nos íbamos a otro lugar o veníamos a la casa a tomarnos un trago, a conversar, a cagarnos de risa entre todos. Nunca ha sido como mucho irnos de fiesta. Eso ha sido ya de grandes, realmente, ¿no? Ya 10, 15 años después de empezar a tocar. Muchachos, o entonces, si no hubiera sido por su manager, AKK, su mami, yo me imagino que ustedes hubieran vivido, como dicen, sexo, amor, rock and roll, drogas y todo ese estilo de todos los rock and rolleros, Nirvana, ¿cómo se llama? Los AC/DCs. ¿Creen que de repente eso Bueno, les es que salvó? también esos chicos eran millonarios. No, no, pero ¿no creen que eso le salvó para que la banda Eh, dure harto? Porque imagínense sin su manager y yo me imagino que ustedes hubieran aguantado de repente máximo al estilo Oasis, 10 años y ¡fum! Si hubieran peleado entre los tres. no, nuestra familia siempre ha tenido los pies bien puestos en la tierra. Sí, La lo que sí cabeza es para cierto, volar en la música. Y lo demás, sí, lo que sí es cierto es que nuestra madre nos ayudó mucho a hacer muchas cosas que nosotros no hubiéramos podido, ¿no? Nosotros éramos muy chibolos y la verdad es que la escena musical peruana en general y limeña también siempre ha sido, digamos que la característica principal siempre es la escasez, ¿no? En toda época tú revisas la industria y siempre vas a ver cosas que no hay, ¿no? Y para un músico siempre es un reto lograr producir, ya sea discos o conciertos o experiencias, lo que sea, porque no hay un contexto, no hay un entorno que te permita desarrollarte como músico. Y la verdad es que la experiencia previa que tenía mi mamá como manager de Frágil y, nos ayudó un montón a saber cómo hacer las cosas, a saber con qué nos íbamos a enfrentar y a lograr hacer discos a pesar de que no exista, ¿no?, inversión, hacer conciertos a pesar de que no habían locales o los locales duraban unos años y luego se cerraban. Nos ha ayudado un montón a, a que nuestro camino sea mucho más fácil y mucho más productivo de lo que hubiera sido si es que lo hubiéramos intentado los tres solos, ¿no? Pregunta, ¿no hubo ningún factor femenino para que de repente aleje a uno de ustedes del grupo? Bueno, Porque yo puedo, ¿no dices? si le pasó a los Beatles, que por una persona se rompieron, ¿por qué no de repente les pasó en algún momento a ustedes? Uno cuando a veces termina creciendo, se termina enamorando y a veces el tener familia y de repente te quita un poco de tiempo de práctica, presentaciones. ¿No hubo ningún caso que de repente haya afectado esa unidad del grupo? O sea, no, la verdad es que no. la vida de adulto nos hizo bajar las revoluciones, ¿no? O sea, el comenzar a trabajar, eh, los tres somos padres, entonces en su momento hemos tenido que dedicar tiempo a nuestras familias. Obviamente en nuestros primeros años, cuando estábamos en el colegio, en la universidad, pues tocábamos, no sé, 3, 4 veces a la semana y ensayábamos toda la semana, todos los días. Eso en algún momento tuvo que cambiar, era obvio, porque los tres maduramos, asumimos responsabilidades con nuestras familias, con nuestras carreras, porque los tres tenemos carreras paralelas, digamos, no solo somos instrumentistas, sino también nos dedicamos a diferentes cosas adicionales. Pero no hubo una novela ahí que podamos contar, ¿no? No, fue más aburrido que eso, fue más así como insertarnos en una sociedad capitalista e intentar sobrevivir nada más, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, le voy a pasar la pelotita, mi querido Fernando. Yo igual les hubiera querido hacer más preguntas porque yo me imagino que habrá llegado un momento en que de repente su mami les habrá dicho, miren muchachos, la música está perfecto, todo bacán, y como ustedes mencionaron, pero de repente de la música no se vive, tienen que tener alguna profesión,
tienen que de repente tener algo en caso que esto no, digamos, no crezca a lo esperado. Y ahí es donde ustedes también mencionan que tienen una carrera aparte, una vida aparte también, pero nunca han perdido ese amor por la música, por hacer lo que más les gusta y más que todos en su grupo o en su comunidad les gusta la música, yo me imagino. Sí. Perfecto. Sí, Bueno, o sea, no nos lo dijeron, pero lo vivimos, ¿no? Los tres hemos tenido claro. padres músicos y sabíamos lo duro que era. Em, Tuvimos suerte de que nos gustara hacer algo más y no solo subir a un escenario. Los tres tenemos profesiones adicionales. Dani más cerca a la música, mi hermano y yo más medio raro que lo crucemos, pero igual, los tres estudiábamos, los tres nos dedicamos digamos, a ejercer una profesión adicional y no solo sobre el escenario, ¿no? Pero fue por decisión propia, no sé si habrá sido el trauma o realmente vocación, pero no tuvimos que tener esa conversación, ¿no? Nadie nos dijo, mis papás no nos vinieron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Se van a morir de hambre como músicos, tienen que buscar algo. Esa conversación nunca la tuvimos. Yo estoy segurísimo de que si hubiéramos intentado dedicarnos solo a la música o solo a la banda, mis papás igual nos hubieran apoyado, ¿no? Y hubiéramos sufrido todos abrazados. Sí, creo que sí. Claro, perfecto. Bueno, no se olviden, para todas las personas que nos están mirando fuera de lo que es Perú, saliendo en simultáneo en diferentes redes sociales, saliendo en Kick también, para muchas personas que nos estaban mencionando, y los invitamos a que descarguen, saliendo en nuestro canal de televisión. Si tienen la oportunidad, descarguen las aplicaciones móviles, muchachos, en iPhone como Frequency-Fi Radio y Televisión y en los teléfonos Android como Frequency-Fi FM. Bueno, Fernando, te paso la pelotita, muchachos. Estamos disfrutando de rock sin bandera. Cuéntanos, Oliver, cuéntanos de el primer disco de la banda. ¿Cómo surgió el primer disco de Mente Común? A ver, Oliver. Mira, desde nuestros primeros años, o sea, empezamos a subir a escenarios en el 94, full covers, pero en el 95 ya empezamos a componer y teníamos digamos, la facilidad de que teníamos la sala de ensayo de Frágil a la mano, entonces nos metíamos, usábamos sus cosas sin pedir permiso. Ahí tenían una máquina para grabar a cassette, una 4-track. Y ahí comenzamos a trabajar nuestras primeras canciones. Teníamos casi 15, 16 canciones, hasta que en el 96, un amigo de la familia le llama a mi papá porque quería probar una máquina nueva que se había comprado en su estudio, y mi mamá le dice, bueno, mis hijos, Tavo no puede, pero mis hijos tocan, te los llevo. Y así es que grabamos un ensayo. Lo hicimos en cassette. Dani le hizo una carátula rápida para, digamos, para llevar a productores, a locales, para conseguir fechas. Y la gente comenzó a preguntar, entonces lo comenzamos a vender. Y así salió. No fue una decisión, no fue una gran producción en un estudio, todo lo contrario, fue un ensayo grabado que la gente comenzó a pedir porque quería escucharnos en casa y no solo sobre el escenario. Así que fue bastante, o sea, no fue un demo, ¿no? Comenzamos con un demo prácticamente. Ya, ahora sí, un poquito, aprieta el micro, un poquito que se detiene. Qué bien, perfecto, perfecto. ¿Cuál fue el primer evento, el primer concierto? Pero ya estamos hablando ahora de Mente Común, de la ya con el disco, primer disco, por lo que me estás contando, Oliver. El primer concierto, siempre el primer concierto, un poquito de nervios, por el resultado de la gente, etcétera.
Cuéntanos, ¿cómo fue el primer concierto en vivo de Demente Común? Oliver. El primer concierto fue el 16 de diciembre del 94 en el Transit Pub de Zárate. Yo tenía 12 años. Te juro que no creo que me haya puesto nervioso porque ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. Tenía el bajo de mi tío que me quedaba grande, tenía la ropa de Jeremy que también me quedaba grande, tenía brackets. Y nada, simplemente me subí y toqué. No. Eso, digamos, eso también ha sido una ventaja para nosotros. Hemos comenzado tan chibolos que no tuvimos tiempo de pensarlo mucho, de tener nervios, de dudar. Era hacer lo que hace uno cuando es adolescente, ¿no? Es simplemente vacilar, no lo piensas tanto. Lo que sí recuerdo mucho fue nuestro primer festival. El demo sale en el 97 y en el 98 nos convocan al Niño Malo, que era ya el primer concierto grande. Lo íbamos a abrir, pero igual, pucha, nos daba un montón de miedo. Pero aprovechamos. Siempre era... nuestra mamá siempre también soltaba ideas, ¿y qué hacemos? Y hay que aprovecharlos. Fuimos al trabajo de mi tío, que era arquitecto, imprimimos las letras en un diseño que hizo Dani bien bacán, y antes de tocar comenzamos a repartirlos en el público, nosotros mismos, igual nadie sabía quiénes éramos, y comenzamos a repartir así las letras, y luego ya subimos a tocar, ya lo dimos todo, con trajes así. Yo me puse una túnica, Dani se puso un mameluco, fue así todo un vacilón, pero pucha, la gente le vaciló, salió bien bacán. Y así ya comenzamos a impulsar no solo las canciones, también que se las aprendan, que nos pidan, que sepan quiénes somos, ¿no? Salió bien bacán. Perfecto. Mira, qué interesante. Yo también, bueno, yo tengo 50 años. Habla de 1994, yo tenía 19 años. Y sí, se veía el rock nacional ya comenzando, ya más o menos el rock peruano noventero. En esa época, los 90, los no sé qué, no sé cuántos, se escuchaba también la banda Frágil, se escuchaba los Mojarras, bueno, Demente Común también. Ya creo que esas épocas ya como que el rock nacional tenía ya ese tipo de agrupaciones, ese tipo de géneros, ya puedo decirlo así, ¿no? Mira, qué bien, qué interesante de verdad. Daniel, vamos contigo. A ver, Daniel, ¿cómo has visto la evolución de Mente Común desde los inicios hasta ahora? Cuéntame un poquito la evolución, los cambios que hubo. A ver, Daniel. O sea, como un poco contó Oliver, empezamos grabando de manera muy rudimentaria en casa, en una máquina de 4 canales, básicamente, donde metíamos todo lo que se podía hacer en esa época. De hecho, Jeremy era el encargado de hacer la ingeniería de sonido en esa época. Era muy lo que aprendimos de los demás. Viendo a los demás haciendo cosas, aprendíamos a, no sé, ecualizar un amplificador de bajo, una primera guitarra, qué sé yo, cosas muy rudimentarias. Empezamos completamente de cero. Y luego, cuando la banda aprendió, más o menos como cuenta Oliver, en el 96, 97, la banda comienza ya a prender fuego, y en el 98 llegamos al punto más alto del comienzo de la banda, digamos que ya teníamos un público grande, nos mencionaban en todas las revistas, fanzines, programas de televisión, de radio que existían con rock nacional. Y decidimos hacer un disco que representara un poco lo que queríamos de la banda, o sea, que era experimentar a lo largo con toda la música que podíamos. Y la base del poder, si tú lo escuchas el disco de principio a fin, te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que hay adentro. Hay ritmos, hay instrumentos no convencionales, digamos, dentro del rock que se hacía en esa época acá. Entonces éramos una trío de chibolos experimentando con todo lo que se podía hacer la música. Lo grabamos en un estudio profesional, por canales, cada uno con sus audífonos. Vivimos la experiencia de meternos en un estudio desde principio a fin. Fue súper divertido. Y luego nos hicimos grandes, nos hicimos adultos. En el intermedio entre ese disco sacamos DNI básicamente, ¿no? Y empezamos a vivir una vida
de adultos, ¿no? A darte cuenta que la SUNAT te persigue cuando le debes 20 soles y ese tipo de cosas. Entonces, cuando llega el otro disco, que es Metamorfosis, que es la siguiente, que es este disco de aquí, estábamos en otra fase de nuestra vida como personas, ¿no? O sea, poco para que alucines que nunca tuvimos una hoja de ruta de la banda, no era como hacemos esto, después hacemos esto. Hemos ido creciendo con la música, porque empezamos siendo niños y nos hemos hecho adultos mientras grabábamos discos. No es es un caso interesante, ¿no? En todo caso. Y cuando grabamos en Metamorfosis, cada uno estaba en una vida completamente distinta. Estábamos empezando a trabajar, había, ¿no? La vida, la paternidad, qué sé yo, las cosas la vida se nos cruzó en el camino mientras hacíamos música. Y ese disco es el reflejo de lo que estaba pasando con nosotros. Estábamos en una metamorfosis como personas, no como músicos, sino como seres humanos. Y la música es el reflejo de esas emociones. Entonces empezamos a explorar otro terreno de cosas, otras alucinadas en la cabeza. Y ahí la banda comienza a cobrar otra dimensión, ¿no? Que ya es de personas adultas hablando de cosas adultas. Y luego ya por lo que sigue después, años después que hemos retomado la banda en estudio, que hicimos un EP que se llama Familia, que es justamente hablando de esto, de lo importante que ha sido para nosotros y lo importante que sigue siendo para nosotros, que todo esto siga siendo un experimento familiar, ¿no? O sea, darle valor a eso, sobre todo, porque creo que es curioso, ¿no? Que es un movimiento. Excelente. Y luego nada, hemos empezado a experimentar música con otros músicos y demás, ¿no? Perfecto. Fernando, Todo divertido. me voy con las preguntas mientras arreglas esa parte del audio. Bueno, muchachos, rápidamente, he estado mirando ciertas imágenes. De verdad, ha habido cambios. Todo el mundo va por cambios. A ver. Mi querido Oliver, de verdad, Oliver tiene una pinta así como yo por un momento pensé que estaba en la AAA. De verdad, no ha cambiado nada. Yo miro una imagen y lo miro ahora, de verdad, yo no sé qué es lo que hace Oliver, pero no ha cambiado nada. Yo lo miro igualito, de verdad. De repente, no sé si se le mira más malo en la foto o si se le mira más malo ahora en el momento de la entrevista. Con mi querido Daniel, de verdad, tú usas de repente los lentes ahora como camuflaje de superhéroe, porque en esos tiempos creo que no usabas lentes. Yo acá no te miro usando lentes. O es la típica, como dicen, la típica parte que le pasa a toda persona o a todo hombre que Voy a cuando cumplir 50 años, dentro de toma años, 47 años ya necesito usar lentes en la vida. pero ¿son lentes para mirar o solamente lentes para leer? ¿Qué Son clase de lentes para lentes? leer, lo uso para leer básicamente. Ah, perfecto. Entonces todavía Son no lentes de estás. medida para leer. Ah, ok, perfecto. Mira, y de verdad, cómo han hecho No, esa no soy ciego, ando en la vida sin lentes. estabas hablando de la parte de metamorfosis. De verdad, eh, cuando ustedes empiezan a grabar, dice que ustedes grabaron casi la mayoría de todo, de toda la producción desde su casa. ¿Cómo vivieron ese momento bonito de todas las personas que vinieron de invitados a participar en esa producción? Estuvo Magali, Pauchi y un montón de personas que estuvieron involucradas en todo lo que fue el proceso de grabar. ¿Cómo vivieron ustedes? Ya explicaste un poquito el cambio, el adaptarse a otra etapa de su vida, pero ¿qué recuerdos, qué anécdotas tienen que de repente que les gustaría compartir con el público ya después de unos cuantos añitos?
El tema de los invitados, o sea, creo que surgió desde el inicio. De hecho, el, el, este, los temas que nosotros teníamos para el primer disco, que eran casi 16, no entran todos al demo, que el demo, como es un ensayo grabado, entraron solamente 11, porque los otros 5 eran justamente temas con invitados. Era un tema con mi papá, eran 2 temas con un amigo que tocaba saxo, que era el saxofonista de Psicosis de esa época, que eran así vecinos, porque ellos también eran, bueno, algunos de ellos eran de Breña. Nuestro querido Franquito. Y después en la base del poder, eh, Jeremy trabajaba con los no sé quién y tenía su profesor, que era Laureano, que era un percusionista, y paraba pues con un par de músicos más de ese grupo, y los metimos a todos en el disco. En el disco, la base, tenemos trompeta, saxo, percusión, flauta, y luego llega el Metamorfosis y fue igualito, era como parte de la producción. Para nosotros era qué queremos meter aquí, ¿no? Entonces hemos metido a mi papá con Steel. En esa época mi papá ya estaba, no me acuerdo qué estaba tocando, en qué proyecto, pero ya estaba tocando con Pauchi. Pauchi paraba, digamos que iba seguido a la casa a ensayar, a preparar shows. Entonces para nosotros era natural. Había este tema que se llama Al Final, que queríamos pues darle un matiz o algo diferente, ¿no? Y a mí se me ocurrió escribir unas líneas muy simples para cello y violín, y fue algo como sin pensarlo mucho. Pauchi era parte de la familia en ese momento, pasaba mucho tiempo con nosotros, y así con muchos invitados. Omar Pizarro, que canta en un tema, que ha sido uno de los grandes cantantes de Masacre. Él vivía a 3 cuadras de la casa. Nosotros los conocemos desde antes de empezar a tocar con Demente Común. De hecho, cuando nos metíamos a huevear a la sala de ensayo de Frágil, a veces lo hacíamos con Omar, porque Omar le gustaba cantar desde chibolo. Entonces, todos estos invitados siempre han sido, como decía Dani, siempre han sido parte de la familia. Es como ya en automático piensas algo, o sea, estás trabajando un tema y te llama un instrumento que ya sabes quién lo va a tocar, porque alguien de la familia lo toca, ¿no? Así sea la familia nuclear o la más extendida, ¿no? Pero siempre hemos tomado esto como parte de la producción de cada uno de los discos. Creo que hay invitados en todos los discos. Una pregunta, muchachos. Mencionaste de los no sé quién y los no sé cuándo. ¿Cómo es cómo viviste esa experiencia, muchachos? De verdad, con Raúl, una persona que es tan extrovertida, es como que si tuviera, a ver, muchas personas siempre bueno, casi la mayoría de las personas tiene buenos comentarios de él. Es una persona extremadamente extrovertida. No sé si será renegona de repente por las canas que ya tiene en este momento, pero cuéntanos, ¿alguna anécdota que quisieran compartir de los no sé quién y los no sé cuándo? Jeremy es el que trabajaba con ellos. Él era técnico de escenario, pero lo que sí, ellos tenían muy buena onda, no solo Raúl, sino toda la banda. De hecho, en el 2001 nos convocan para el Rock en el Parque 2, que fue en el Gran Parque Lima, lo que es ahora el Parque de la Exposición, que era para nosotros el primer concierto, el primer festival en un escenario tan grande. Nosotros nunca habíamos tocado en un escenario tan grande. Así que a Jeremy se le ocurrió y él habló con los chicos de la banda, o sea, con los no sé quién,
y nos prestaron sus pedaleras y sus inalámbricos Wow. para poder jugar en todo el escenario. Fue una experiencia alucinante. A los dos nos veías corriendo de un lado a otro todo el día. Tenían que ahí amarrarnos con soga para calmarnos. Pero fue muy, muy, muy paja, ¿no? Oye, Y eso no se hubiera podido hacer si no fuera por la buena onda de ellos, ¿no? ¿y de dónde ustedes sacaban tanta adrenalina? De verdad, en el desayuno tomaban leche con pólvora, de repente un licuado de, yo no sé, un licuado de repente, en vez de ponerle leche, ustedes le ponían estas, ¿cómo se llama? Bebidas energizantes. O sea, tienes que tomar Sí, en cuenta que para las bandas de esa época, nosotros teníamos casi 10 o 15 años menos. Wow. Realmente éramos chibolos. O sea, mientras algunos tenían casi 30, nosotros teníamos 17 o 18 años. Claro. Era, Entonces Era los pura, shows eran un pura partido de maca y fútbol. mote era. Sí, sí. En vez de ir a la esquina a jugar pichanga, nosotros estábamos ensayando y tocando. Entonces, sí, teníamos energía, era lo que sobraba. al estilo de los, ¿cómo se llama? Acá hay un grupo canadiense, los Limp Bizkits, y ciertos grupos acá que se la pasaban saltando, moviéndose, ese rock que crearon. Muchachos, otra pregunta, esa experiencia de haberle abierto a la famosa banda de Molotov. Les cuento que ellos estuvieron hace 2 semanas acá celebrando sus, creo que 40 años también, creo, 30 o 40 años. Cuéntenme alguna anécdota en particular con los muchachos. Acá ellos dijeron a todos esta gente mojadas que vinieron a vernos. Muchos se sorprendieron, dijeron, wow, ¿cómo nos puede decir ilegales? Pero al estilo de ellos, yo creo que entre mexicanos se entienden, pero súper bien, casi 1,500 personas metieron acá. Es una Si bandaza, no, buenos sí. músicos. Si no me equivoco, fue en el 2004, tocamos nosotros, luego La Sarita y de ahí Molotov. Y creo que lo más gracioso, divertido, inesperado puede haber sido que cuando ellos estaban tocando en la última canción, que creo que era Puto, Voto latino. alguien, no, era Puto, Voto, ¿no? alguien se mete al backstage y pregunta si hay gente de las bandas, o sea, de La Sarita y de Demente, y nos hacen subir al escenario para cantar con ellos, y entramos y el bajista me dio su bajo. Yo me acuerdo clarito porque luego estuve alardeando de eso en mi trabajo con mi jefe, que en esa época era fan de Molotov y no había podido ir. Wow. Y me puso el bajo y me gritó, toca algo en do, porque la canción está en do. Entonces, esa fue toda la información que me dio. Por suerte me la sabía, así que ahí tocamos el final, gritamos, vacilamos y nos fuimos, ¿no? Pero fue una experiencia bien bacán. O sea, para nosotros en esa época, pucha, era difícil de creer, ¿no? Subir a un escenario, compartir con ellos y que sean tan cercanos, ¿no? Que no estén ahí escondidos detrás de un camerín, ¿no? Muchachos, ¿cómo se vivía el ambiente rockero en ese tiempo? Había amistad, había de repente recelo entre algún integrante, porque siempre a veces pasa en algún género. El de arriba no quiere que el que esté en el medio suba. Si eres novato, de repente te hacen la vida imposible. Y no solamente en el género del rock, se vive también en el género de la salsa. Por eso que se mira que ahora últimamente todos los famosos empiezan a morir. Ya inclusive acá en Canadá ya no se está pensando a quién artista traer, sino qué artista hacerle tributo. Imagínense. Es la parte un poquito más triste, porque ya siempre traen a los mismos. Y el público en particular no apoya al nuevo talento o a los nuevos salseros,
pero en el género urbano se mira lo contrario, entre todos se ayudan. Cuéntenme, en esos tiempos, ¿cómo ustedes vivieron como dicen, cómo vivieron el ambiente rockero, no solamente hacia su persona, sino con los grupos que habían en ese momento? O sea, aquí todo era autogestionado, ¿no? O sea, si bien teníamos festivales y presencias en conciertos más grandes en esa época, el 80% eran cosas totalmente autogestionadas entre organizadores y las bandas. Entonces, las bandas hemos subido con un montón de cosas al escenario y hemos compartido, nos hemos prestado cables, platillos, bajos, guitarras, hemos cargado amplificadores, hemos sostenido escenarios juntos para que los demás no se caigan y cosas así, ¿no? O ayudar a poner la caja de cerveza de asiento porque el asiento estaba roto. O sea, finalmente, gran parte, por lo menos lo que yo más recuerdo, probablemente lo que tú dices haya sucedido, pero no es algo que realmente guarde en la memoria. Pero lo que sí más recuerdo es las ganas de hacer que las cosas funcionen, a pesar de cualquier cosa en contra, ¿no? Si tenías que el escenario no tenía la suficiente luz, si no tenía corriente cerca, alguien traía una extensión que se juntaba con nuestra extensión y así sucesivamente se lograba hacer el concierto. Ahí me acuerdo de gente cruzando una calle tratando de conectar las luces o el escenario el enchufe de una tienda para que el concierto siga sucediendo, ¿no? Entonces ese tipo de experiencias son las que me quedo hasta ahora, porque éramos un conglomerado de gente autogestionaria. Y de hecho, todas las bandas que organizábamos o hacíamos cosas juntos son las que hemos salido en paralelo, ¿no? Eso es muy, muy bacán. De hecho, es muy divertido. Excelente. Bueno, ahora sí le voy a dar la pelotita a mi querido profe del rock. Esperemos que ya esté todo bien ahí. Muchachos, de verdad es una alegría poder contar con su presencia el día de hoy. Fernando, continúa, por favor. Sí, mi audio siempre estaba bien, estaba correcto siempre. Bueno, continuamos con el programa Rosy Banderas. Estamos con la banda de Mente Común por Frequency FM. Oliver, a ver, cuéntanos, el rider técnico de la agrupación. A ver, ¿cuál es el rider técnico para un buen evento musical? Oliver. Eh, no sé, o sea, si te refieres a sobre el escenario, creo que cada uno de nosotros ha invertido parte de tiempo y experiencia en ir encontrando las cosas, nuestro sonido, digamos, y el equipo que nos permite sonar así. Cada uno tiene, ¿no? Guitarra, bajo, cuerdas, los diferentes amplificadores que podemos usar en las marcas que se usan acá en Lima, porque en los festivales tampoco es que tú lleves todo, y generalmente trabajas con un par de marcas, dependiendo del proveedor, algunos efectos, multiefectos. Yo creo que no existe el específico, o digamos, o el mejor. Lo que uno tiene que hacer es ir encontrando su sonido, encontrando el equipo que te permite sonar como tú quieres. No es que una marca de abajo sea mejor que otra, es que algunos tienen más peso, otros tienen más brillo, otros son más pastosos, otros son más versátiles. Entonces, pucha, es encontrar tu sonido, qué te gusta usar, cómo te gusta sonar y qué necesitas para lograrlo, ¿no? Sí, Yo o creo sea, que, o sea, últimamente nos hemos unido al movimiento de lo digital, o sea, me refiero a monitores, in-ears, ese tipo de cosas, ¿no? Yo uso un procesador digital en vivo, casi no uso amplificador más que para sentir el sonido de la guitarra detrás del escenario, ¿no? Pero hemos ido creciendo en intención. Ahora tenemos a alguien que nos hace visuales en vivo, ¿no? De hecho, las fechas que están viniendo dentro de poco, que son el 28 de marzo en Rock en la Muralla, todo el equipo que llevamos es en realidad mi pedalera digital, mis guitarras, Oliver y su bajo, su pedalera, y todo por in-ears. El pata hace los visuales y ahí está. Ese es básicamente el show que llevamos, ¿no?
Jeremy lleva lo que necesita completar de la batería generalmente en los festivales, toca con una batería base y él la completa con sus cosas, su platillo, su tarola. Rápidamente, Fernando está liqueando un poquito Perfecto. de voz ahí. Una pregunta rápida mientras, mientras damos saluditos. Saluditos para Marilyn Willis, no sé si es parte de la familia. También para Valeria Castillo, que les manda saludos. Para mi queridísima Doris Valdivia, Juliana Martínez también, que les manda saludos. Y bueno, Fernando, continúa, por favor. Evidentemente gente que no conocemos. Bueno, son gente ya de Canadá, gente que de Fantasy FM, gente nueva, pero es bueno eso también porque gente nueva también quieren conocer a la banda de Mente Común, como decir, sus nuevos fans y seguidores. Ok. Miren, qué interesante. Les cuento una anécdota para así de observación. Yo, justamente, si estamos hablando de los años 90, comienzo de los años 90, yo veía las portadas de Mente Común con otras bandas, pero con esos gráficos antiguos. Bueno, en ese tiempo, que ustedes recordarán que hacían gráficos en las paredes, con los nombres de la banda de rock, de los festivales de los 90, de los 80, grafitis, así. Entonces, yo veía, pero como no me acuerdo bien si eran grafitis, pero sí eran pósters. Decía de Mente Común y decían nombres de otras bandas. Ustedes han tocado con otras bandas en diversos festivales en la década de los 90 y bueno, todavía creo que continúan. A ver, para Daniel, cuéntanos con qué bandas han compartido escenario de Mente Común, para hacer recordar esas publicaciones que yo veía en los 90. A ver, Daniel, cuéntanos. Nosotros hemos tocado con Ni Voz Ni Votos, El Asesino, G3 cuando existía, Leucemia, Rafa Raes, etcétera, bandas de metal como, no sé, ¿cómo se llamaba esa banda de los hermanos Espíritu que tocaban con flautas? No me acuerdo. ¿Cranium? Cranium, o sea, hemos tocado con un cerro de bandas en festivales de metal, con Dale Vuelta, con etcétera, punks, metaleros, reggae, etcétera. Hemos tocado, creo que con el 80, con Lívido una vez en la Universidad San Martín. Hemos abierto conciertos para Animal, para la Fundación Francesa de Funk. Hemos tocado, en verdad, para un cerro de gente aquí en Lima, en provincia también, con C4, ¿no? Me acuerdo que esta banda cajamarquina. ¿Cómo se llamaba? Sí. Unidad 4. C4. Ah, Unidad 4, Unidad 4. Muchachos, con decirle que creo que familiares de los Yaipen les están mandando saludos. Un saludito para Osvaldo Yaipen. Espero que no sea del grupo 5, el grupo Candela Espero que sí sea, más bien, que se jueguen unas entradas. No, claro, a ver si se regalan unas cuantas entraditas, si son de familia. Y les cuento que hablando del grupo 5, estos muchachos vienen el mes de abril acá a Canadá. Vienen por su tour. A calentarlos. Exacto, vienen por su tour creo, de lo que es Norteamérica, Sudamérica y parte de Canadá. Pero bueno, regresemos con ustedes, de verdad. Estuviste mencionando antes que le pase la pelotita a Fernando para su última pregunta. ¿Cómo ustedes, a pesar del éxito que tenían, podían, o mejor dicho, se llevaban tan bien con los otros grupos? De verdad, a veces ciertos grupos dicen, no, yo no toco con tal persona o tal persona, o yo voy de primera y tú tienes que ir de mitad para abajo. Si yo participo con ese grupo de muchachos, yo cierro el evento. ¿Cómo ustedes mantenían esa humildad de por medio? ¿De verdad? ¿Era porque de repente su mami estaba ahí y los controlaba? No sé, creo que nunca hemos antepuesto el ego a la banda, ¿eh? Sí. Desde un inicio, en nuestros primeros años, hay muchas bandas que nos han dado la mano, o sea, no sé, Huelga de Hambre, que ahora es Zen, pero digamos en esa época ya tenía varios años tocando y nos pasaron la voz para ser parte de sus conciertos. Hemos hecho conciertos con otras bandas, con Ni Voz Ni Voto hemos producido juntos mucho. Y claro,
nosotros sí hemos visto que hay bandas pidiendo que mi nombre tiene que estar más grande, que mi banda tiene que sonar un decibel más alto que las demás, cosas así, pero creo que mi mamá y mi papá siempre nos han ayudado a poner la música primero, ¿no? Es como nosotros tenemos que hablar con nuestra música y no con el tamaño del logo en el afiche, ¿no? Creo que nos han ayudado a entender que eso no hace ninguna diferencia, ¿no? Al final, lo que recuerda el público, lo que recuerda a la gente que va a los conciertos no es el afiche, sino es la experiencia, es lo que sintió, lo que vivió contigo en el escenario. Y creo que ese siempre ha sido nos hemos concentrado en eso, ¿no? Claro que sí, le paso la pelotita a Fernando. Fernando continúa, no se olvide un saludito también para Kimberly, que también manda saludos. Fernando, continúa, por favor. Ya estamos en la parte final del programa Rock Sin Banderas, agradeciendo a Oliver y a Daniel por haber estado acá en el programa. No será la última vez, habrá también ya con más novedades de la banda de Mente Común. Bueno, Oliver, cuéntanos, próximos eventos, próximos conciertos, invítanos. A ver, Oliver. Bueno, estamos el 28 de marzo en el Rock en la Muralla, en la San Marcos. Eso está bravazo, son 20 bandas, hay de todo, está Frágil, bueno, 20 bandas peruanas, ¿ya? Rock desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, va a estar bravazo. Y luego nos vamos el 4 de abril a tocar en Arequipa. No tengo el local a la mano, pero nada, estén atentos a nuestras redes, ya saben, síganos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las redes, que ahí siempre ponemos la información de nuestras tocadas, de la música nueva. Acabamos de estrenar el video de Identidad, que es un video hecho en IA por un gran amigo, Christian Leon Modler, que es... él se encarga de hacer los visuales también cuando estamos en vivo. Así que nada, está bravazo. Tienen que pasarse por nuestro canal de YouTube para chequearlo y para compartirlo también en todas las redes, para evangelizar y que llegue a todos. Y nada, y ahí estamos siempre buscando estar ahí en todos lados, ¿no? Tocar. Eso es nuestro objetivo principal, ¿no? Muchachos, rápidamente, desde los Yaipí hasta Santos, Luis Santos, les manda saludos rápidamente. Fernando, por favor, controla ese audio, por favor. Luis Santos dice, saludos muchachos, el video está súper bien, excelente. Muchachos, estoy mirando que también ustedes entraron en otra producción, Abstinencia. ¿Qué pasó? ¿Se metieron en un culto? ¿Cambiaron de culto religioso? ¿Estamos hablando de esa clase de abstinencia o es solamente el título de esa producción musical? La verdad es que no tengo ni idea a qué te refieres, porque abstinencia no es ni el título de ninguna canción ni de ningún disco. Espero ni algo que hayas practicado. Ni tampoco lo he practicado, así que... Sí, no. O sea, esa palabra está en el diccionario, pero no la visitamos mucho. Estaban mencionando que ustedes entraron en un periodo de abstinencia en la cual dejaron de tocar en conciertos. Por favor, no me asusten, muchachos. Y ya decía, ¿qué está pasando acá? Sí. Lo que pasa es que hay, antes del EP de Familia, digamos que tuvimos unos 5 o 6 años en los que no nos separamos, no dejamos de tocar, pero dejamos de producir. O sea, dejamos de hacer conciertos, dejamos de hacer música nueva. Simplemente
cuando nos llamaban, ahí estábamos, pero cada uno estaba un poco enfocado en otros proyectos, ya sea personales, musicales, de vida, de familia, de lo que sea, ¿no? De hecho, Dani tocó un largo tiempo en Diazepam, yo estuve un tiempito en Difonía, Jeremy en Emergency Blanket. Fue así como no nos peleamos, no dejamos la banda, no desaparecimos. De hecho, de repente quizás hubiéramos desaparecido para luego hacer nuestro concierto de reencuentro, ¿no? Pero no se nos ocurrió. Solo dejamos de producir, nos dejamos llevar por la marea ahí unos años para descansar y ya luego retomar, ¿no? Súper bien. De verdad, muchachos, ha sido un honor. Muchísimas gracias por esa humildad, esa gentileza también. Y bueno, de verdad, esperamos contar con su presencia en un futuro muy cercano. Tenemos otros programas de rock también que nos gustaría invitarlos. Yo de mi parte me voy a despedir. De verdad, muchachos, muchísimas gracias. Y a las personas que han estado dejando comentarios también, muchísimas gracias por hacerse presente el día de hoy en el programa de Rock Sin Banderas. Fernando, te doy la pelotita para que te despidas de los muchachos y también para que compartan las redes sociales. Sí, muchísimas gracias, de verdad ha sido una entrevista muy entretenida, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, para Oliver, para Daniel, hasta el próximo lunes en otro programa más de Rock Sin Banderas. No, gracias a Muchachos, gracias a ustedes por la compartan las invitación. redes sociales, de verdad, compartan sus redes sociales y vuelvan a mencionar en dónde se van a estar presentando y así puedo poner un pedacito de una presentación en vivo que estuvieron. No, gracias a ustedes por la invitación. Quiero mandar un abrazo a toda la gente de la Comuna de Mente que siempre están ahí, son lo máximo. Ya saben, nos vemos en Rock en la Muralla este 28 de marzo en San Marcos y estamos en el Hueco de Arequipa el 4 de abril. Revisen nuestras redes de Mente Común en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, todo. Revisen el video de Identidad con IA que está bravazo. Y atentos porque se viene más videos, más música, más conciertos, más todo. Hay de Mente Común para rato. Perfecto para mi querido Daniel, por favor, un saludito para Marilyn que dice Arequipa sábado 4 de abril, siempre está presente ahí. Sí, el sábado 4 de abril nos vemos en la provincia de Arequipa, para hacer un super concierto para toda la gente allá, así que... Muchachos, acuérdense, como dicen los arequipeños, en la, ¿cómo se llama? En el país de Arequipa, ¿no? De verdad. Perfecto, porque ya tenemos la visa ya. Perfecto. Muchachos, muchísimas gracias. Los vamos a despedir con un concierto que tuvieron en vivo para que el público disfrute. Mi gente linda, se me cuida. Hasta la próxima. Nos vemos.
Puedes verme dentro, las paredes acercándose, ya no puedo respirar, la que te hago alrededor, no comprende el veneno, que necesito estar aquí, todo el tiempo. Salir de esta prisión, abrir los ojos y llorar. Puedo dejar esta prisión. No me mires, no entiendo. Conciencia, frustración, desilusión, cumplir mi condena. No quiero intentarlo más. Otra vez fracaso, ya no logro levantarme. El fondo me asfixia. Debo salir de esta prisión. Abre los ojos y llorar. Debo dejar esta prisión. Debo salir de esta prisión. Abre los ojos y llorar. Puedo dejar esta prisión. Cierra los ojos y llorar. Debo salir de esta prisión. Buenas noches. Este es el momento común lo más natural que hemos logrado encontrar. Es la más electroacústica, güey. La canción es electroacústica. Bueno, esta canción se llama La Canción. Llevo mi pantalla y no bonita habitación, la mensualidad y falsedad, una sinopsis interior me hace pensar en el mañana. Todo a la nada. En tu corazón una granada,
un retorno a la nada, donde de tu corazón una granada.